Congreso aprueba por amplia mayoría la ley de eutanasia, la proposición de ley que regula el derecho a morir, así como suena, como una prestación del Sistema Nacional de Salud, pasa ahora al Senado. Y bueno, ha habido aplausos, por supuesto, a María Luisa Carcedo, la socialista, ex ministra de Sanidad, como recordaréis, autora intelectual de esta ley de eutanasia, frente a la cual nosotros, por supuesto, hemos hecho durísimas críticas que nos parecía y nos sigue pareciendo algo aterrador. Y hoy en las puertas del Congreso hubo mucha gente pidiendo, por favor, que esa ley no saliera adelante. Y entre ellos está, por supuesto, Abogados Cristianos, cuya presidenta está una vez más con nosotros, Polonia Castellanos. Gracias por estar con nosotros, Polonia. Bueno, primero, ¿cómo estuvo hoy cómo lo vivisteis hoy ahí a las puertas del Congreso? Muchísimas gracias a vosotros, es todo un honor estar aquí con vosotros, estar aquí contigo. Pues en las puertas del Congreso hemos vivido el clamor social. El clamor social del que habla Pedro Sánchez no está a favor de la eutanasia, está en contra de la eutanasia. Entonces había muchísima gente, había bastantes asociaciones, está prácticamente toda la agrupación colegial médica, prácticamente todos los médicos, están los juristas de reconocido prestigio, me parece que son casi 200 catedráticos, y estamos pues en los que no queremos que se nos engañe y queremos que se respeten nuestros derechos fundamentales. Entonces, el clamor social del que habla Pedro Sánchez estaba ahí, pero estaba en contra de la eutanasia. Lo que pasa es que, bueno, como tampoco le importamos los ciudadanos, ni lo que pensemos, ni nada, pues estamos en esto. Pero, como bien dices, es una ley totalmente inconstitucional, lo dicen estos catedráticos de reconocido prestigio, porque ataca a la Constitución en multitud de artículos, en el 10, en el 14, en el 15, etcétera. Es una ley a la que están en contra la mayoría de los médicos, o prácticamente todas las organizaciones médico-colegiales están en contra. Y lo último que nos encontrábamos hoy mismo es que la ONU está en contra de esta ley también, porque ha dicho que da 60 días a España para que rectifique en los tintes totalitarios que tiene esta ley en contra de las personas con discapacidad. Es una ley totalmente totalitaria. No me lo creo, o sea que ni siquiera cumple la Agenda 2030, esta que tanto defienden. ¿Será porque solamente hoy, esta vez no pueden ir a decir, no, es que tenemos que ser como Europa, porque ya sabemos, somos tan retrasados que a ver si algún día evolucionamos? Pero claro, es que en Europa solamente la tienen 3 países. Exacto. Si es que hay 5 países en todo el mundo, 5 países en todo el mundo que tengan aprobada la eutanasia. Sí, que son Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Colombia y Canadá. Entonces, es que es una mentira. Y las leyes, estas 5 leyes que hay aprobadas, es que son mucho mejores que la de España. Y aún así, en estas 5 leyes que están aprobadas en estos 5 países, se cometen multitud de tropelías. Entonces, si en países con leyes mucho más garantistas y mucho más estrictas que la española se cometen tropelías, como por ejemplo en Holanda, que los últimos datos estadísticos hablan que el 30% de personas a las que se les había suministrado la eutanasia, a las que se les había liquidado, para hablar claro, no lo habían pedido. Si eso es un país garantista y el 30% le aplican eutanasia y no lo había pedido, imagínense en España con esta ley, que es una auténtica barbaridad. Entonces, es que esto es... Polonia, pero he leído que en esta ley tiene que ser la persona la que lo pida. La persona tiene que ser la que lo pida. Lo estoy leyendo en ABC. ¿Eso no es así? ¿Lo puedes explicar? Pues yo me he leído el artículo, me he leído la ley, me he leído todas las enmiendas, las 291 páginas, y te puedo decir que el artículo 7 habla de un término muy peligroso que es la incapacitación de hecho, o la incapacidad de hecho. ¿Y qué es eso? Pues algo que se ha inventado el gobierno. Es algo que no existe, porque la incapacitación de derecho, ya sea la tutela o la curatela, existe y tiene unas garantías, y tiene un procedimiento jurídico, y tiene un abogado, un fiscal, un juez, testigos. Eso sí, pero la incapacidad de hecho que se han inventado es algo que no existe y es algo que ellos han arbitrado como un cajón desastre. Como para entendernos fue el riesgo psicológico de la madre para el aborto y meter por ahí todos los supuestos. Este es el cajón desastre y el coladero de la ley de la eutanasia. ¿Puedes poner un ejemplo, algo para que nos hagamos una idea? Por supuesto, por ejemplo, el artículo 17 dice, nos habla de muchas garantías, cuidado, nos habla también de una comisión que estudiará los casos de eutanasia. ¿Y quién está en esa comisión?
las asociaciones pro eutanasia. Así que la comisión que estudia los casos de eutanasia no da ninguna garantía, Bueno, todo lo contrario. como sean los expertos de Ilia y de Sánchez. Exacto. Esa comisión, a cuantos más se liquiden, más dinero ganan. O sea, ninguna garantía. Por otro lado, el artículo 17 nos dice que una persona, aunque no haya solicitado la eutanasia porque no la quiere, pero si el facultativo, algo que se pretende ampliar no solo a médicos, considera que esa persona tiene una incapacidad de hecho, sin que la haya pedido, sin que la pidan sus familiares, sin demostrar si estaba a favor, que podía estar en contra de la eutanasia, se le liquida. ¿Me estás diciendo que la pida un médico? Exacto. O sea, un médico tiene la facultad de incapacitarte de hecho. No sé si un médico o incluso se puede ampliar más a enfermeros y otro tipo de personal sanitario. Es más, no sé si es solo para médicos o también le pueden pedir otros. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, un médico, tú estás en el hospital, estás en contra de la eutanasia, tu familia se ha ido en ese momento a tomar un café, llega un doctor Montes y dice, yo creo que Polonia, yo creo que Luis está incapacitado de hecho y en este mismo momento le liquido y ya está. Se considera muerte natural, no hay autopsia y se acabó. Entonces, es que cualquiera, con esta incapacidad de hecho que se han inventado como cajón desastre, es que a cualquiera nos pueden liquidar. Y lo que evidencia esta ley es lo que ya sabíamos, que este gobierno lo que pretende es recortar en pensiones, recortar en ayudas a la dependencia y además crear un negocio sucio para lucrar y enriquecer algunas asociaciones pro muerte. Y recortar la demografía, que es una gran obsesión de ellos. Es decir, para ellos somos muchas personas, sobramos. Hay muchísimas personas. Aquí sobramos todos, sobre todo los que no pensamos como ellos. Esos somos los primeros. Y ellos tienen una obsesión con esto. Me llama la atención lo de la ONU. Fíjate. Sí. Pues el Comité de Derechos para las Personas con Discapacidad ha dicho que da 60 días a España para que cambie una ley totalmente nazi en lo que respecta a las personas con discapacidad. Este gobierno pues tiene especial inquina, pues como los gobiernos totalitarios, ¿no? Contra las personas con discapacidad, contra las personas mayores, contra los más vulnerables, como bien dices tú, contra los que no lo pensamos como ellos. Y es que para que la ONU se lo diga, pues imagínense el tipo de ley que nos pretenden imponer por la puerta de atrás, además. Pero y hay bueno, mucha prisa, ¿no? Había mucha prisa, ¿no? Exacto, hay a mucha mí prisa. llama la atención que a las puertas de una pandemia, donde hay que cuidar precisamente a los más vulnerables, a esto se les ocurra una ley precisamente para quitárselos de encima. Eso evidencia que las personas no les importamos. No les importaron las personas mayores que estaban en las residencias abandonadas durante esta pandemia y no les importan ahora ni las personas con discapacidad, pero yo es que creo que no le importamos nadie. Por eso esta incapacitación, de hecho. A este gobierno no le importa a la gente, nunca le ha importado, no le importó en la pandemia, no le va a importar ahora, no le va a importar nunca. Le importa avanzar en su agenda ideológica, le importa seguir subiéndose los sueldos y le importa seguir dotando de dinero a sus chiringuitos. Ya han dotado de dinero a diversos chiringuitos, a los chiringuitos del aborto y ahora van a dotar de dinero a los chiringuitos de la eutanasia. Pero es que además son chiringuitos que se nutren con la muerte, lo cual es todavía más asqueroso y más repugnante. Polonia, ¿qué pasa con una persona que está en coma? Es decir, ahí, ¿quiénes son los que deciden? Pues si una persona está en coma y pues lo mismo, un facultativo, no sé si solo médicos o se puede ampliar otro tipo de personal sanitario, considera que esa persona tiene una incapacitación de hecho, aunque no lo haya solicitado, aunque su familia no lo haya solicitado, se le puede practicar la eutanasia. No hablamos de personas que lo hayan pedido, no hablamos de personas que estén sufriendo, no hablamos de personas con enfermedades crónicas, no, hablamos de una incapacitación de hecho en el que podemos estar inmersos cualquiera. Es decir, que esa incapacidad, como es un término ambiguo que se ha inventado ex proceso para esta ley, para acabar con las personas, pues es que podemos estar ahí cualquiera. De todas formas, es una ley que trata en todo momento de buscar la eutanasia. Por eso se crea un registro de médicos objetores, por ejemplo, cuando el registro debería ser de los médicos pro eutanasia, para si tú vas a un hospital y claro. Un médico pro eutanasia, saber el riesgo que tienes. Claro. Por ejemplo, nos ha llegado una denuncia que hemos interpuesto ayer mismo por una persona a la que liquidaron, la practicaron la eutanasia y su familia estaba en contra. Entonces su familia nos decía por activa y por pasiva, han matado a mi padre. Y nosotros veíamos el informe médico y ya cuando descubrimos que era un médico del entorno de la Asociación Pre-Eutanasia, pues efectivamente todo lo que decía la familia se corroboró. Entonces, el registro debería ser todo lo contrario, de los médicos que están a favor de la eutanasia y que uno supiese a lo que se atiene si le toca a uno de esos médicos.
Por otro lado, existe una comisión o un comité en el que va a estar las asociaciones pro eutanasia. Entonces no dan ningún tipo de garantía. Por otro lado, si una persona quiere la eutanasia, se la van a facilitar por todos los medios, van a liquidarle, por supuesto, pero si una persona no quiere la eutanasia, se puede revisar, se puede llevar al comité el caso, tienen que responder, es decir, la ley trata de facilitar por todos los medios acabar con la vida de las personas y no es garantista porque implanta y se inventa términos que lo único que pretenden es crear un cajón desastre en el que podemos caber cualquiera, es decir, tú, yo, cualquiera que nos esté escuchando, y además pretende colar en estas comisiones a los médicos pro muerte. Y además todo esto cobrando. Y además, lo cual es muy importante también, dándose en domicilios y en centros privados, es decir, hospitales privados católicos, residencias privadas católicas. También quieren llevar la eutanasia ahí y quieren liquidar también a esas personas. ¿Empezarán por las residencias públicas liquidando a todos los que están allí? Posiblemente. No se van a parar ahí y van a querer entrar en las residencias privadas católicas en contra de su ideario, en hospitales católicos en contra de su ideario, hasta en nuestros domicilios. También, así está regulado en la ley. Cuéntanos más, porque os habéis denunciado a este médico activista pro eutanasia, al que presuntamente el que presuntamente ha ejecutado a este paciente en el hospital de Albacete sin autorización de la familia. ¿Qué más nos puedes contar de eso? Pues la familia se pone en contacto con nosotros y nos dice que a su padre, en este caso es un señor, que le han practicado la eutanasia, que pues lo mismo, ellos se fueron en un momento y el médico salió y les dijo que había decidido acabar con la vida de su padre. Bueno, ellos le dijeron que quién es él para acabar con la vida de su padre. En el informe señalan, este médico señala que habiendo hablado con la familia se ha decidido acabar con la vida de esta persona. La familia dice que no han hablado en ningún momento con ellos, sino que este médico unilateralmente ha decidido acabar con la vida de su padre. La familia estaba en contra, no lo había pedido en ningún momento, todo lo contrario, está en contra. El padre no lo había pedido, también estaba en contra y aún así le liquidaron. Pues este ejemplo que hemos denunciado en Albacete es lo que va a pasar ahora con todos. Entonces, esto supone además... Lo que pasa es que ahora ya sería legal. Y además se les pagaría dinero. Y además a este médico seguramente se le ascendería porque no está en esta lista de médicos objetores que están a favor de salvar a los pacientes y además si este médico no lo hace en la sanidad pública, sino que lo hace yendo al domicilio o yendo a una residencia privada, encima se lleva más dinero. Entonces, claro, cuando hablamos de una cuestión de dinero, a cuantos más se liquide, mejor. Entonces dejamos de ser personas para ser simplemente pues, el símbolo del euro o el símbolo del dólar, ¿no? ¿Me estás diciendo que ellos cobran un plus por esto? Por supuesto, se trata de una prestación, lo han revestido como una prestación a la que se va a dar dinero. Es igual que el aborto, de hecho están metidos los mismos, en el negocio de la muerte me da lo mismo del aborto que de la eutanasia, están metidos los mismos. Entonces, igual que en la sanidad pública, en muchas ocasiones los médicos, con toda lógica, se niegan a realizar abortos, se han creado chiringuitos paralelos, pues en centros que, vamos, son poco más que una habitación. Y a estos centros, a estos chiringuitos del aborto, a estos abortorios, se les da dinero por parte de nuestros impuestos. De hecho, pues un chiringuito de un abortorio puede cobrar de la sanidad pública, por los convenios que tiene para practicar abortos, alrededor de 2 millones de euros al año, para que se hagan a la idea. Entonces, lo mismo, se crearían chiringuitos pro eutanasia, donde se llevaría a la gente, muchas veces gente que no lo hubiese pedido, a lo mejor con fines económicos, que es algo que se ha visto en países donde está legalizada, y a estos centros, fuese gente o no fuese gente, en cualquier caso se les estaría dotando de un dinero, igual que pasa en los abortorios, a costa de nuestros impuestos. Luego no habrá dinero para las ayudas a la dependencia. No, da igual, o sea, el dinero se lo quedan ellos en ministerios para colocar a todos sus amigos, a sus parientes, a sus parejas, que es lo habitual en esta gente. Ahí es donde hay que ir el dinero. El dinero no tiene que ir a la investigación de enfermedades degenerativas, por ejemplo, a la investigación del ELA. No, ahí, a esos hay que directamente, es mucho más rápido y más fácil quitárselos de encima, ¿no? De hecho, nosotros fuimos en una ocasión, miembros de la asociación, yo no fui, pero algún miembro de la asociación fue a una charla del doctor Montes, el adalid de la eutanasia, que por cierto murió de muerte natural. El adalid de la eutanasia, en una de sus charlas, que nosotros hemos subido a YouTube, dijo precisamente esto,
Si la eutanasia se privatizase, nosotros también crearíamos nuestro chiringuito y nos vendría muy bien. Entonces, lo dice él. No llegó a ser condenado. No, pero el actual portavoz de la Asociación Pre-Eutanasia, sí. De hecho, se libró de ir a la cárcel porque al parecer negoció con la fiscalía y fueron 2 años. Entonces, 2 años sin antecedentes en principio y pidiendo la suspensión se puede lograr no ir a la cárcel. Pero el actual portavoz, el que se abraza con los miembros del PSOE, está condenado en firme por este tipo de delitos. ¿Te acuerdas el nombre? Fernando Marín, sí. Vale. Bueno, pues claro, la gente tiene la idea, Polonia, que esto es una cosa de católicos, que esto no, a uno no le va a pasar, que esto es cosa de fanáticos, o ya, tienes la imagen de Ramón San Pedro, y en realidad esto no va de Ramón San Pedro, ni de la otra señora, la señora Hernández, a la que también le administró la muerte de su marido y demás. Esto es una cosa mucho más amplia y que esos son la imagen y el anuncio y la fachada, pero no va de eso, ¿no? Por cierto, a esta señora que dices tú, como bien dices, lo que pasaba es que no le habían llegado las ayudas a la dependencia, que eso se les olvidó decirlo también, y que para liquidarla tuvo que ser socia, es decir, para que vayan a tu casa a liquidarte tienes que ser socio, pagar un dinero al mes y luego te piden que les des una herencia o un legado. Esto está en la página web de la Asociación Pre-Eutanasia y nosotros tenemos un acta notarial además. Entonces, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de un negocio, que se enriquecen, que no nos engañen. Y no se trata de paliar el dolor, en ningún momento. De hecho, en la ley, ni una sola vez haciendo una búsqueda rápida y una búsqueda detenida tampoco, se habla de dolor. No se trata de matar el dolor, esta ley trata de matar a las personas y debería ser al revés. Por supuesto que a nadie nos gusta sufrir, entonces, como bien dices, investigación en contra del dolor. De hecho, yo creo que el año que viene varias farmacéuticas van a tratar de sacar un medicamento contra el dolor, pues investigación contra el dolor, matar el dolor, por supuesto acompañamiento, cuidados paliativos. Las depresiones, aquí también entran, por supuesto, una persona con cansancio vital, pues por supuesto que podría eutanasiarse. Eso es una depresión que tiene cura. De hecho, afortunadamente la ciencia avanza y hay medicamentos que las ganas de los síntomas depresivos los alivian cada vez cuanto antes mejor y además hay tratamientos muy efectivos. Pero no, este gobierno lo que pretende es liquidar a las personas, pues eso, para ahorrar en ayudas a la dependencia que no está dando, para ahorrar en pensiones, para ahorrar en prestaciones y por otro lado seguir hinchando a sus chiringuitos. Sí, ya hemos visto que el dolor les importa poco. En la pandemia no hemos visto imágenes de los hospitales ni de lo que estaba pasando en las residencias ni absolutamente nada. Lo que veíamos era a los presidentes con el señor Sánchez hablando un día sí, al otro día también, diciendo cosas que después no cumplía, mintiendo, engañando. Pues eso es lo que hemos visto. Eso es así como combaten el dolor. No han pisado una residencia ni han pisado un hospital en su vida, pero dicen estar muy preocupados por los enfermos. Bueno, veremos qué pasa en el Senado. Seguramente en el Senado tampoco encontrará mucha oposición y esperemos que haya un debate sobre esto, ¿no? Porque parece que parece mentira, pero esto no, o sea, esto ha salido en el Congreso, ni se ha debatido ni nada. Es decir, no ha habido, en los medios de comunicación te puedo asegurar que de esto no se habla. Por supuesto, no han Es preguntado tabú, a la gente. es un tabú absoluto. Porque no les interesa que hablemos. La libertad de expresión ya no existe en este país y el que piense que existe está muy equivocado. No han preguntado a la sociedad, que hoy sí que se ha pronunciado en las puertas del Congreso, no han preguntado a los médicos, no han preguntado a los juristas, no les importa la opinión de nadie, no les importa la vida de nadie, no les importa el dolor de nadie, lo único que quieren es avanzar en su agenda ideológica. Entonces ya es hora de que nos desengañemos y de que intentemos parar esta ley, porque a lo mejor cuando nos demos cuenta de lo que supone esta ley es porque han liquidado a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro padre o a nuestro hijo, porque es que a cualquiera, con este término ambiguo de la incapacidad de hecho, con este ansia de recortar pensiones, prestaciones y de dotar de dinero a sus chiringuitos, cualquiera estamos en peligro. Con esta ley, con las otras, por eso solo hay 5 en todo el mundo, se ha demostrado que también, pero es que con esta más. Y con este gobierno, que se ha demostrado, como bien dices, lo que pasó en la pandemia, pues todavía más. Entonces, o despertamos, que hasta la ONU ha despertado y se ha dado cuenta de esto, o despertamos, o cuando nos despertemos va a ser tarde. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir este tema muy de cerca y, bueno, a seguir batallando en compañía de ustedes, que están también ahí al pie del cañón, como siempre. Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer, muchísimas gracias.